Muy buenas tardes con todos los presentes. Tenga un cordial saludo de parte del Hospital Regional del Cusco y de la Oficina de Telesalud. En esta oportunidad tenemos una TeleIEC a cargo de la doctora Cristel Gabriela Mamani Vargas, neumóloga de nuestro hospital, con el tema manejo de tuberculosis pulmonar. Entonces dejo la palabra de la doctora. Gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, lo hacen al final de la exposición. Gracias. Doctora, puede empezar. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con una exposición basada en la última guía de práctica clínica que se tiene del Perú del 2023 sobre el manejo de la tuberculosis pulmonar. Bueno, es importante recalcar que el manejo de la tuberculosis es sumamente importante, ya que es una enfermedad altamente prevalente y que tiene muchas comorbilidades y muchas secuelas en pacientes de nuestro país, ¿no? El diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado va a evitar los contagios intradomiciliarios y también va a evitar las secuelas tan tristes que se ven en este tipo de pacientes. En este cuadro, en esta tabla, se va a ver la indicación del inicio y la condición de egreso que debe tener cada tipo de tuberculosis de acuerdo a su sensibilidad. Tenemos la tuberculosis sensible, que se puede manejar netamente por el establecimiento de salud donde corresponda. El diagnóstico y el inicio del tratamiento se debería hacer en menos de 24 horas y el alta también está a cargo del mismo médico del establecimiento de salud. En cambio, ya las tuberculosis resistentes, por ejemplo, la tuberculosis resistente a isoniazida, sí debe ser referido al médico consultor de nuestro hospital y el diagnóstico y el inicio de tratamiento puede durar hasta 2 días desde la prueba de sensibilidad, desde que es publicada esta prueba en el NetLab. Ya, disculpe. Así también el esquema de la tuberculosis resistente a rifampicina o la MDR. Este tipo de tuberculosis va a tener tres tipos de esquema que vamos a hablar más adelante, ¿no? Estos tipos de tuberculosis tienen que ir a presentarse al comité CRER, ¿no? Como ya bien saben. Esto puede demorar el tiempo de inicio de tratamiento, que según normas técnicas tenemos hasta 14 días de inicio de tratamiento de este tipo de tuberculosis. En cambio, la tuberculosis pre-XDR y la XDR sí tienen que ir al Comité Nacional de Evaluación de Retratamientos de Tuberculosis. Es por eso que la norma técnica nos da un lapso de hasta 21 días para el inicio de este tipo de tuberculosis. ¿Qué hay que tomar en cuenta con un paciente con tratamiento de la TB sensible? Primero, siempre está indicado que tiene que tener una consulta médica previa, ¿no? Esta consulta médica previa está destinada para que el médico tratante evalúe bien las comorbilidades del paciente, factores de riesgo de drogoresistencia y también evalúe las comorbilidades que puede tener este paciente. Se tiene que verificar si la posta o el centro de salud lo permite una prueba de sensibilidad rápida. También antes del inicio del tratamiento se tiene que tener obligatoriamente un consentimiento informado del paciente en el que el personal de enfermería le haya explicado todas las contraindicaciones y todos los efectos que puede tener cada medicamento, ¿no? Se solicita una batería de exámenes auxiliares basales, dentro de los cuales se tiene basalmente el hemograma, el perfil hepático, el perfil renal y una radiografía de tórax de inicio. Se tiene que realizar una primera consulta por enfermería, se tiene que realizar el registro del inicio de este tratamiento para empezar y abrir la tarjeta de tratamiento del paciente y es de suma obligatoriedad hacer la visita domiciliaria para evaluar los pacientes que puedan estar comprometidos y puedan ser unos contactos directos del caso índice que sería el paciente detectado con tuberculosis. Asimismo, tenemos variantes del esquema, ¿no? Tenemos un esquema para la tuberculosis sin infección por VIH. Dentro de estos pacientes tenemos los pacientes con una tuberculosis pulmonar, una tuberculosis extrapulmonar, excepto las que tengan compromiso miliar, del sistema nervioso central y osteoarticular. Incluso dentro de este tipo de esquemas están incluidos los pacientes que ya han sido tratados, que hayan presentado recaídas o que hayan sido pérdidas recuperadas. Este esquema que es ampliamente conocido, consta de la primera fase intensiva de 2 meses con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, haciendo un total de 50 dosis.
y una segunda fase de 4 meses con isoniazida y rifampicina 3 veces por semana. Tenemos el otro esquema, el esquema para los pacientes que tengan TB biliar o una TB extrapulmonar que tenga compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular. En este tipo de pacientes va a variar la segunda fase, la cual va a ser de 10 meses con el uso de isoniazida y rifampicina diario, haciendo un total de 250 dosis. En caso de que el paciente tenga meningitis, pericarditis y formas miliares, es importante recordar que el paciente tiene que haber iniciado corticoterapia sistémica. Usualmente vamos a ver que nuestros pacientitos con estas complicaciones obviamente van a iniciar la corticoterapia intrahospitalariamente, pero hay que recordar que en nuestro establecimiento de salud le tenemos que hacer el desescalamiento cuando el paciente va a estar de alta. ¿Cómo es esto? ¿No es cierto? En el intrahospitalario el paciente va a tener una dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo día de prednisona o su equivalente en otro corticoide. Pero a partir de 2 a 4 semanas de esta dosis, se tiene que hacer una disminución progresiva del 30%, cosa que debe estar resaltada en su hoja de contrarreferencia, la cual le van a dar al momento del alta. En los pacientes que tengan tuberculosis y a su vez infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, en este tipo de pacientes que tengan VIH y TB, pero una TB extrapulmonar que no tenga compromiso miliar, ni sistema nervioso central, ni osteoarticular, el tratamiento es de la primera fase igual, 2 meses de dosis diarias, y la segunda fase son 4 meses, pero de dosis diarias de isoniazida y rifampicina, haciendo un total de 100 dosis. Eh, Ahora último, en las últimas reuniones de tuberculosis y también en algunos centros de salud, así como en nuestro hospital, ya tenemos a nuestra mano las dosis fijas combinadas. Entonces es importante saberlas utilizar. Las dosis fijas combinadas te van a venir en una combinación tanto para la fase intensiva como para la fase de mantenimiento. Para la fase intensiva te va a venir una tableta que va a contener isoniazida, piracinamida, rifampicina y etambutol. Isoniazida de 775 miligramos, piracinamida de 400 miligramos, rifampicina de 150 miligramos y etambutol de 275 miligramos. Para las dosis fijas combinadas de la segunda fase te van a venir dos presentaciones. Una isoniazida y rifampicina de uso interdiario, en la cual va a venir con una dosis de isoniazida de 150 miligramos y rifampicina de 150 miligramos. Y otra dosis fija combinada para la segunda, la fase intensiva, la fase de mantenimiento, disculpe, en la que te va a venir isoniazida de 75 miligramos y rifampicina de 150 miligramos para el uso diario de la fase de mantenimiento. Entonces, como esta es una nueva dosificación, por decirlo así, que se va a empezar a utilizar más masivamente, ¿en qué casos hay que tener cuidado de usar este tipo de medicamentos? Cuando tu paciente pesa menos de 40 kilogramos, cuando tiene un daño hepático previo, ya sea pacientes que han estado hospitalizados por algún daño hepático o alcohólicos crónicos. Cuando tu paciente tiene una infección, una insuficiencia renal crónica avanzada, cuando tenga alergias o que tenga antecedente de RAM. Si un paciente ya ha tenido un cuadro de una reacción, ya sea hepática, gástrica, uno de estos medicamentos, no es recomendable iniciar esta dosis fija combinada. Y también en las tuberculosis resistentes, ¿no? Se ve y nos ayuda la norma técnica con este cuadro resumen que van a encontrar en los anexos, en los cuales nos van a guiar cuántos números de tabletas se van a necesitar de acuerdo al peso de tu paciente. Es un cuadro bastante didáctico que les va a permitir dosificar adecuadamente las dosis en nuestros pacientitos. Estas dosis fijas combinadas nos ayudan a que el paciente anímicamente no tenga la idea de que está tomando tantas pastillas, ¿no? Entonces disminuye el número total de pastillas con la misma efectividad. Ahora, ¿cómo se hace la administración y el seguimiento de estos pacientes? Se tiene que hacer una vaciloscopía mensual obligatoria y también con seguimiento de cultivo de esputo. No pueden hacer una teleconsulta sin tener estos resultados y también la prueba de sensibilidad, porque es la manera que nosotros tenemos para evaluar si el paciente está respondiendo o no al tratamiento. Digamos, nosotros tenemos un paciente con un BK positivo y ya está terminando la primera fase.
Entonces, ¿qué procede en este tipo de pacientes? Se le tiene que solicitar una prueba de sensibilidad rápida a isoniazida y rifampicina, se le tiene que solicitar un cultivo de esputo y si este es positivo, se le tiene que repetir mensualmente el cultivo de esputo, ¿no? Y por lo tanto, prolongar la primera fase. Sí es de obligatoriedad tener un BK positivo ya al terminar la primera fase, de referir al médico consultor, ya sea por las facilidades que nos da el sistema, ya sea por teleconsulta o por una referencia para una atención presencial. Otro, ahora vamos a hablar del tratamiento de la TB resistente. Lamentablemente, en estos últimos años, la OMS ha determinado que hay un gran aumento de la tuberculosis drogoresistente a nivel mundial y esto se ha visto reflejado aún más en nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos evaluar un paciente así? Tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo para un paciente, para que un paciente tenga una tuberculosis resistente. Estos son un tratamiento fallido al esquema con medicamentos de primera línea, que tenga un contacto de caso confirmado, un paciente que ya tenga la prueba de sensibilidad y que sea un paciente drogoresistente, que sea un paciente que se haya perdido en el seguimiento, ¿no? Que no haya tomado adecuadamente su tratamiento o que haya tenido una terapia no supervisada. En estos casos de factores de riesgo, vamos a considerar que tenemos un caso probable. Cuando tenemos un caso probable, lo que sigue es que se le tiene que solicitar un esputo y un seguimiento muy arduo de la prueba de sensibilidad. Y en este caso vamos a dividirnos en dos tipos de pacientes, un paciente inestable y un paciente que no está estable, ¿no? En el paciente estable podemos incluso esperar el resultado. Caso contrario, que nuestro paciente esté inestable, esté en un mal estado general, se tiene que iniciar un esquema que va a decidirlo el médico consultor previa referencia, ¿no? Y también se tiene que hacer para el contacto domiciliario esto y también el contacto domiciliario tiene que recibir un esquema de acuerdo al esquema que ha recibido el caso índice drogoresistente. Es por eso que se tiene que averiguar y tener de preferencia todos los datos del caso índice resistente, ¿no? Su prueba de sensibilidad de primera línea, de segunda línea y toda la tarjeta de tratamiento del caso índice drogoresistente. Ahora, para ver los medicamentos que se utilizan en los pacientes drogoresistentes, tenemos tres grupos principales de medicamentos. Se divide en grupo A, B y C. Dentro del grupo A, que son los mejores medicamentos, tenemos levofloxacino, moxifloxacino, bedaquilina y mesolid. Dentro del grupo B, la clofa y la cicloserina. Y dentro del grupo C tenemos alimipenem, etambutol, pirazinamida, amicacina y etionamida. Entonces, ¿cuáles son las pautas que debemos seguir para administrar el tratamiento de la tuberculosis resistente? Los medicamentos se van a utilizar igual que los tratamientos de la TB sensible. De lunes a sábado se tiene que usar de preferencia en una sola toma diaria. Puede ser una hora antes o después de ingerir los alimentos. Hay que recordar que los medicamentos como letionamida y la cicloserina se pueden administrar de manera fraccionada en dos tomas supervisadas para evitar los efectos adversos que tienen esos medicamentos. También se debe administrar la piridoxina, ¿no? Que es la vitamina B6. Estos en los casos que el paciente reciba linezolid. Por cada tableta de linezolid le corresponde una de piridoxina. Y por cada 250 miligramos de cicloserina le va a corresponder también una tableta de piridoxina. Ahora, en estos cuadros nos van a resumir los tipos de esquema que vamos a tener de acuerdo a la resistencia encontrada en la prueba de sensibilidad. Por ejemplo, para tuberculosis resistente a isoniazida tenemos el esquema de 6 meses con rifampicina, etambutol, pirazinamida y levofloxacino, haciendo un total de 150 dosis. Es importante recalcar que de acuerdo a la evaluación del médico consultor, este esquema se puede extender hasta 9 meses. Ahora, tenemos tres tipos de esquema en los pacientes que tengan resistencia a rifampicina o tuberculosis MDR. Estos nuevos tratamientos son esquemas orales, que lo que van a permitir es que el paciente tenga mejor adherencia al tratamiento y tienen mejor efectividad según algunos estudios comparativos y que ya se está usando bastante en el país. Tenemos el esquema oral acortado y el esquema oral prolongado, ¿no? Y ya se está poniendo en poco de desfase el esquema con inyectables.
El esquema oral acortado consta de 9 a 12 meses de bedaquilina, linezolid, clofazimina y levofloxacino, haciendo un total de 240 a 300 dosis que se puede utilizar de 9 a 12 meses. El esquema oral prolongado consta de 6 meses de un esquema intensivo con levofloxacino o moxifloxacino, bedaquilina, linezolid, clofazimina, cicloserina y piracinamida, y 12 meses netamente con moxifloxacino o levofloxacino, linezolid, clofazimina, cicloserina y piracinamida, haciendo un total de 450 dosis. Y bueno, el esquema que ya conocemos con inyectables, que consta de nifacina, levofloxacino, cicloserina, etionamida y piracinamida. Hay que recalcar que estos esquemas tienen que estar aprobados por el CRED y también por el CENER, que es el Nacional de Evaluación de Retratamientos de TB. Ahora, no todas las DIRESas, no todas las GDESas, regiones están habilitadas para poder iniciar la difusión de estos esquemas orales. Hay que tener en cuenta que se tiene que tener personal de salud responsable del monitoreo de estos medicamentos, un personal de salud responsable de estos medicamentos. La región tiene que tener un CRER que haya tenido un acto oficializado por un acto resolutivo, ya sea por la direza o la jereza, ¿no? Y tienen que contar con enfermeras, mínimo 2 enfermeras que tengan la capacidad de hacer el seguimiento de estos medicamentos y sean conscientes de los efectos adversos de estos medicamentos. ¿En qué casos se utilizan estos esquemas orales? El esquema oral acortado lo podemos utilizar en pacientes con resistencia a rifampicina y MDR que tengan o que no tengan VIH. Y en los pacientes que no tengan resistencia a fluoroquinolonas ni a inyectables de segunda línea. Y obviamente previa presentación al CENER. En casos del esquema oral prolongado, los pacientes no tienen que tener resistencia a fluoroquinolonas, pero pueden o no tener resistencia a los inyectables de segunda línea. Se puede utilizar en pacientes que han sido antes tratados, que no han tenido buen control después de su tratamiento, que hayan sido recaídas, abandonos o que tengan un daño un compromiso extenso pulmonar y que a su vez tengan comorbilidades como diabetes, falla renal, falla hepática. Y en cambio, el esquema con inyectables ya se está desfasando a un uso alternativo a los esquemas orales. Para iniciar los esquemas de la pre-XDR y los XDR, se tiene que tener, tener en cuenta que estos tratamientos tienen hasta 21 días para ser iniciados previa consulta con el CENER. Y antes de ver el tratamiento de estos pacientes, se tiene que tener consideración en los antecedentes de exposiciones a otros medicamentos anti-TB. Se tiene que tener presente el perfil de resistencia, tanto de primera como segunda línea. Se tiene que tener conciencia de los antecedentes de contactos y las pruebas de sensibilidad de sus contactos. Se tiene que tener conciencia del estado metabólico, funcional y comorbilidades de los pacientes. Se ha visto que esos pacientes pueden iniciar incluso apenas la UNED, que es la unidad de especializada en tuberculosis. La prueba del tratamiento del paciente lo puede iniciar y tenemos hasta 30 días para armar todo el file necesario para la autorización de los medicamentos, tanto del linezolid, la bedaquilina y la cicloserina, que consta de una serie de interconsultas que se realizan intrahospitalariamente. Ahora, ¿cómo se va a realizar la esquematización de estos pacientes de pre-XDR y XDR? Se va a realizar por la priorización de grupos. Se prefiere incluir a todos los del grupo a excepción que haya alguna alergia o alguna contraindicación para usar estos medicamentos. Estos corresponden al levofloxacino, moxifloxacino, bedaquilina y linezolid. Luego se puede complementar el tratamiento con los grupos B, con el grupo B que corresponde a clofazimina y cicloserina. De preferencia, el tratamiento pre-XDR y XDR tiene que tener como mínimo 5 drogas, ¿no? El grupo C son los medicamentos alternativos que nos dan para completar este mínimo de 5 drogas. Son el imipenem, etambutol, ipiracinamida, amicacina y etionamida. La duración de estos tratamientos pueden variar de 18 a 24 meses. Ahora, ¿cuáles son los criterios para que nosotros, después de hospitalizar a un paciente drogoresistente, le demos de alta?
hay varios criterios que nos habla la norma técnica, tanto criterios del paciente como criterios del personal doc, como criterios de los insumos y criterios del ambiente donde va a estar el paciente. Dentro de los criterios del paciente, el paciente ha tenido que tener una adecuada tolerancia al tratamiento y no nos ha debido presentar ningún RAM durante la hospitalización. El paciente tiene que estar clínicamente estable y tiene que contar con al menos 2 resultados de BCAS con un lapso de 15 días cada uno negativos. En cuanto al criterio del personal DOC, tenemos que contar con personal de enfermería capacitado para el manejo de la tuberculosis XDR o pre-XDR, que puedan ser capaces de manejar el tratamiento endovenoso de larga duración de este tipo de pacientes. Dentro de los insumos se debe contar con todos los insumos y medicamentos para el manejo ambulatorio. Y dentro del ambiente, idealmente, cosa que no sabemos que no es todas las veces posible, el paciente debe contar con un dormitorio unipersonal, un sitio adecuado donde guardar los medicamentos, una cama individual, una adecuada iluminación, ventilación y hasta incluso servicios higiénicos personales. Pero sabemos que eso es un poco difícil en nuestra realidad. Se ha visto también que tenemos varios tipos de comorbilidades en nuestros pacientes, ¿no? Ya les habrán llegado pacientes que tienen diabetes mellitus o riesgo de diabetes mellitus, pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia crónica. Para determinar estos tipos de pacientes, para poder determinar estos tipos de pacientes, es ideal hacer una buena primera consulta médica y de enfermería para poder determinar estos factores de riesgo de estas comorbilidades y darle un tratamiento adecuado, porque no es lo mismo tratar a un paciente que no tenga ninguna comorbilidad joven a un paciente que tenga enfermedad renal crónica, que esté en hemodiálisis, que tenga falla hepática. Entonces es importante la primera evaluación de nuestros pacientes para evitar la insuficiencia hepática por medicamentos que no le hacen bien o para determinar a tiempo cuando ya esté con tratamiento los RAM de cada tipo que pueda tener el paciente. Bueno, agradeciendo la asistencia, no sé si tendrán alguna pregunta. Muy buenas tardes, gracias doctora por la exposición. Yo quisiera saber para reconocer la enfermedad, ¿qué sucede con aquellos pacientes que han recibido, por ejemplo, radioterapia como tratamiento de cáncer de seno? ¿Tiene alguna comorbilidad o está registrado como comorbilidad? Eso me gustaría que me respondiese, doctora. En los pacientes que han tenido radioterapia, lo que tenemos que tener en cuenta es la radiografía, ¿no? Y también el alta y la interconsulta con oncología, para determinar si el paciente está de alta, si ya no va a recibir ningún inmunosupresor aparte de la radioterapia. Y en cuanto a la radiografía, se debe tener en cuenta que la radioterapia, si ha sido al menos por una lesión en mama, nos va a causar un daño pulmonar previo. Entonces, eso nos va a conllevar a tener un seguimiento más exhaustivo de cómo está empezando el pulmón de nuestro paciente y hacer el seguimiento adecuado radiográfico después del alta del paciente. Quizá tengan otra pregunta más. Hay una pregunta, doctora, que dice quiénes serían candidatos para el tratamiento de PAL. El tratamiento VIPAL, que es el tratamiento oral que les he mencionado, está hasta ahora candidateado para los pacientes que son resistentes a rifampicina y MDR, nada más para estos dos grupos de pacientes. Doctora, le puedo hacer una pregunta. Nosotros, el personal de salud, ¿cada cuánto tiempo debemos hacernos un examen para ver? Por ser personal del hospital. El examen ocupacional del personal de salud es anual, a menos que tengamos un síntoma, ¿no? Al de tener síntomas sí se tiene que hacer un examen previo, pero de todos es anual el examen ocupacional. Ya, gracias, doctor. Ok, amor. No habiendo más preguntas, agradecemos la excelente participación de la doctora y les invitamos a participar en las siguientes telecapacitaciones y TeleX. También les comunicamos de que pueden ingresar a la página de YouTube institucional y de esa manera reforzar
estos conocimientos que ha impartido la doctora. Mil gracias, doctora. Mil gracias a todos los presentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes, gracias con todo.